¿Qué opinas, dice Javier Jiménez, de que la inteligencia artificial recomiende cosas como meditación, yoga, mindfulness? Suele usar la IA para experimentar y no parece diferenciar entre ciencia, pseudociencia y creencia. No es inteligente, es artificial, pero no es inteligente. Son modelos de lenguaje que buscan reunir palabras, pero no conocen los conceptos de las palabras. Yo le pido mi biografía de cuando en cuando a ChatGPT, pues me divierte muchísimo. Me atribuye una pila de libros que nunca escribí y casi nunca pone ninguno de los que sí escribí. Y cuando tengo 17, oye, alguno tenías que acertar, ¿no? Pues no, me atribuye unos libros que nunca escribí. Me atribuye premios que nunca gané, pero no menciona los pocos premios que sí he ganado en la vida. Me atribuye haber escrito en medios de comunicación en los que jamás escribí, pero no menciona los medios donde sí escribí muchísimos años. En Excelsior estuve más de 10 años, en el Universal estuve 10 años, en Revista de Revistas también estuve casi 10 años. Los medios en los que ahora en el Correo estuve 18 años haciendo la página de ciencia, y eso no lo menciona, porque no tiene idea, está juntando palabras de acuerdo a los modelos de secuenciación de palabras con los que se le ha entrenado, pero no conoce los conceptos ni la idea de verdad o no verdad que tienen las palabras que está hilando, como ensartando en un collar, ¿no? Este año hemos sufrido una sobredosis de presunta inteligencia artificial que yo no alcanzo a entender. Todo tiene inteligencia artificial. A cualquier algoritmo hoy se le llama inteligencia artificial porque vende. ¿Es inteligencia artificial? Mira, en la mayoría de los casos ni siquiera lo es. Son algoritmos simples y sencillos. ¿Qué es un algoritmo? Preguntarán algunos. Un algoritmo es una receta para hacer las cosas. Tomas esto, luego haces esto, y sacas esto. Cualquier receta de programación, matemática, aritmética, incluso cualquier manual de cómo limpiar o cómo hacer camas para quien entra a trabajar en un hotel y va a hacer camas, y hay procedimientos de cómo meter los cojines en las fundas para ser más eficaz y cómo tienen que quedar las sábanas. Y todo eso es una secuencia así, es un algoritmo. Es un algoritmo. Empiezas con una cama que está deshecha con las sábanas por allá, el colchón por allá, los cojines sin fundas, y cuando aplicas el algoritmo, pues tienes la cama hecha. Pero la inteligencia artificial ha sido un exceso de exaltación de lo que no está allí, Y por otro lado, por supuesto, el mundo maravilloso de los que tienen miedo a todo o viven de vender el miedo a todo y que nos han dicho que la inteligencia artificial nos va a comer todo, nos va a comer la tostada y vamos a hacer sus siervos y Skynet está a la vuelta de la esquina. Siempre me ha quedado la idea de que la gente que nos advierte en contra de la inteligencia artificial, quizás con esto, no sé qué más comentar de las cosas que pasaron. La Dana, pues sí, la Dana acaba de ocurrir, y el desastre de Boeing, el caso de Didi, que es terrible, pero yo me quedaría en la inteligencia artificial por una razón, mira. Todas las personas que nos advierten, o que nos han advertido en 2024, los horrores que se aproximan con la inteligencia artificial, uy, qué miedo. Y hay gente que yo conozco y a la que aprecio además que anda en eso. Uy, la inteligencia artificial, uy, el algoritmo. Te voy a explicar. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que se van a apoderar del mundo. ¿Por qué? Creo que nos hemos metido demasiado en la idea de que el agregado de elementos de cómputo, de informática o de neuronas produce la conciencia como tal.
Y esto es ya de cómic, ¿no? O sea, un ser, a una computadora, a un ser, a un ordenador, a un robot, le agrega suficientes componentes neurales, de pronto despierta y dice, yo soy Pepe Pérez y quiero comer cerezas. Yo creo que lo que sabemos de nuestra biología es un poco distinto. Lo que sabemos es que primero queríamos comer cerezas, ya luego desarrollamos la conciencia. Creo que el proceso de desear es un proceso que comienza a nivel unicelular. De alguna forma puedes decir que una pequeña, una bacteria, no una bacteria, un organismo unicelular que se aproxima a una partícula alimenticia y la engloba, expresó el deseo de comer, tenía la necesidad, de alguna forma, eh, se impulsaba aquello que le estaba haciendo falta. Y tiene algún mecanismo fisiológico que no hemos comprendido todavía para eh, ir a la partícula alimenticia, absorberla, digerirla y convertirla en parte de sí mismo y de la energía que necesita para funcionar este paramecio que me estoy inventando. Yo siempre le pregunté una cosa a los psicólogos cuando me daban clases de psicología, luego por eso me echaron de la escuela. Pero yo les preguntaba yo a los psicólogos, oye, mira, cuando un paramecio hay una partícula venenosa, esto se puede ver en el microscopio, y un paramecio va hacia la partícula venenosa y de pronto la detecta que está soltando al medio acuoso en el que se encuentran partes eh, partes del veneno, lo detecta y retrocede. Fíjate, complicadísimo eso. Sabe que lo que está ahí enfrente es venenoso, ha encontrado los primeros indicios del veneno, retrocede y luego arranca en otra dirección. Nunca queda, no hay una dirección predeterminada a la cual arranque el paramecio, esto es cierto, pero nunca arranca de regreso hacia el lugar donde está la partícula venenosa. Esto quiere decir que así sea por un instante, se acuerda que para allá no. Regresa y se lanza en otra dirección, pero no para allá. O sea, tiene percepción, tiene una toma de decisión, por primitiva que sea, y tiene una memoria durante un instante. ¿Me puedes explicar eso o no? Y tú me vas a explicar por qué los señores, a los señores nos gustan las señoras. No. Es decir, realmente las pretensiones de cosas como el psicoanálisis pues, resultan absurdas junto a esto, ¿no? Pero yendo hacia la inteligencia artificial. Los seres vivos primero tienen deseos, necesidades que satisfacer y emprenden evolutivamente cada vez mejor o cada vez de manera más eficaz los acciones y desarrollan los mecanismos necesarios para la satisfacción de sus necesidades. El cangrejo va y come algún vegetal, come algas. El pez depredador pues va y se come al pez que no se puede defender y que puede comerse porque no es venenoso. Se desarrolla en la evolución todos los mecanismos de comportamiento que conocemos, la territorialidad, la socialización, los comportamientos de protección, los comportamientos agresivos, los comportamientos de cortejo que en animales de lo más primitivos llamaríamos, pueden ser complejísimos y divertidísimos. Yo me iba a ver las danzas de las grullas, por ejemplo, africanas en el zoológico de México cuando era temporada de cría, pues me divertía muchísimo la complejidad de las danzas de cortejo, ¿no? que hacían estos animales. Entonces esto está evolutivamente muy lejos de nosotros.
Estamos hablando de aves, de dinosaurios voladores. Llegas a nosotros, a los seres humanos, que tenemos cosas como el deseo de poder. ¿Qué es el deseo de poder? Pues el deseo de no tener miedo, el deseo de tener satisfechas tus necesidades, el deseo de saber que van a servirte un montón de personas para que no tengas hambre, frío, ni insatisfacciones sexuales, ni etcétera, etcétera. Que vas a tener más territorio y que más gente te va a decir que eres muy guapo y muy simpático, y a los seres humanos nos gusta que nos digan que somos muy guapos y muy simpáticos por alguna extraña razón. ¿Vale? ¿Cómo es que un algoritmo, que es bastante tonto, que es bastante sencillo, aunque incluso los que ya son de caja negra, que no sabes cómo es que están aprendiendo, pero están aprendiendo, cómo es que por el solo hecho de aprender va a tener ganas de algo si no tiene el proceso evolutivo que empieza con el ser unicelular y llega, no digo que de manera terminal ni ideal, pero llega a donde estamos nosotros, que tenemos sed, tenemos ganas de hacer esto, tenemos ganas de tener una chamarra de cuero bonita, toda rockera, que ya es un deseo enormemente complicado, ¿no? O tenemos ganas de ser diputados, o tenemos ganas de jugar al fútbol. Para poder querer conquistar el mundo, tienes que tener deseos y la capacidad de percibir necesidades insatisfechas. ¿Cómo puede conseguir eso un algoritmo? ¿Cómo puede conseguir eso una máquina simplemente con el agregado de conexiones que pudiéramos llamar redes neuronales? Nadie me lo ha explicado. Nadie tiene idea, y si lo analizamos un poco fríamente, suena totalmente idiota. No tiene las herramientas que fundamentalmente son fisiológicas y anatómicas necesarias para querer conquistar el mundo. Conquista el mundo. Si se lo ordenas, porque lo haga. Pero no quiere hacerlo. Carece de voluntad y no la va a desarrollar por el simple agregado de información, porque ningún ser lo hizo mediante el simple agregado de información. Primero agregamos un montón de desarrollos evolutivos que crean la subjetividad humana que te lleva a decir, yo quiero invadir Polonia. No sé, siento que se nos han contado historias demasiado excesivas para vendernos la inteligencia artificial y para asustarnos con la inteligencia artificial. Y al final, si me equivoco, pues me lo echarán en cara a todos ustedes, sin duda alguna, nada de esto va a pasar.